Bienvenidos a Hogar de Gracia. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio en línea. Este es un servicio especial que el Señor ha traído para ti, para tu familia. Y como siempre, el Señor agradecido con Él porque hace tantas cosas, tantas maravillas. Y de nuevo nos demuestra que está con nosotros. De nuevo nos lleva a otro nivel. De nuevo nos ensancha el territorio. Y gracias porque Él es fiel. Siempre, siempre va a ser fiel. Y nomás es cuestión de caminar el camino de rectitud. Yo sé que muchas de las veces piensas que es difícil, piensas que es complicado, y lo vimos la semana pasada y la antepasada con las pruebas y cómo llevar a cabo, cómo debes de estar mientras estás en esa prueba, cuál es tu actitud en las pruebas. Y la verdad es que disfrutar las pruebas es lo mejor que puedes hacer. Creces, maduras, eres un mejor cristiano cada vez, tienes la fe que vence al mundo, vas creciendo y vas madurando. Eso es lo mejor que puedes hacer. Seguir fiel, no claudicar, no apostatar, no abandonar, porque tienes una gran recompensa cuando estás en Cristo Jesús. Él te tiende la mano, Él está contigo. No quieres que Cristo se avergüence de ti. Si tú le rechazas, si tú dices que no quieres, que no eres hijo de Dios, si tú haces cosas que no son correctas en el camino de Dios, tú rechazas cada vez que haces eso. Y el día de hoy es algo especial porque ya que una vez que pasamos las pruebas, ¿qué sigue? ¿Qué sigue cada vez que tú vas a la iglesia? ¿Qué sigue cada vez en tu vida cristiana? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué pasos tienes que hacer una vez que llegas? Y este mensaje va dirigido a los líderes, esos líderes que están en la iglesia y que empiezan a servir y empiezan a hacer cosas, pero también para los que van a los servicios y están ahí quietos, que nomás están escuchando, que no sirven, pero que va a llegar el momento en que tomen esa posición de liderazgo y empiecen a servir en diferentes funciones. Para Dios no importa lo que tú hagas, mientras tú sigas sirviéndole al Dios Todopoderoso, Él te va a recompensar. Tienes una gran recompensa cada vez que tú buscas y pones primeramente a Dios. El reino es para ti. Cosas maravillosas vienen a tu vida. Y esto lo vemos ahí en Primera de Timoteo. Es lo que quiero tocar. En el capítulo 3. Cómo se establece el obispado. Cómo hay ciertas características que tenemos cada uno que desarrollar. Si tú ya la tienes, gloria a Dios, pero son muchas las que tienes que tener. Y siempre tenemos que ir creciendo, siempre tenemos que ir avanzando, siempre tenemos que ir mejorando, siempre tenemos que ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, todo el tiempo. Si tú me dices que estás al 100%, créeme que estás equivocado. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Una nueva semana comienza, Padre. Agradecido, Señor, contigo, Padre, porque tú eres quien nos guía, Señor. Tú eres nuestra punta de lanza, Padre. Nosotros seguimos tus pasos, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos guardas, nos cuidas, Señor. Y esto, Señor, solamente es para darte la gloria y la honra, Señor. Agradecido contigo, Señor, por guardarnos, Padre. Señor, que esta palabra, Señor, que esta enseñanza, mi Dios, podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor. Pueda llegar, Señor, a lo más profundo, Señor, y podamos, Padre, renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de servirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Y como les decía, la vida cristiana continuamente tiene que ir de triunfo en triunfo. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos ahí nada más. Si tú, en lugar de ir avanzando y creciendo, vas retrocediendo. Si digamos que un mes después eres peor que lo que eras cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. Y no se diga
si eres peor 3 meses atrás. La verdad es que podríamos decir que no has crecido nada. Y un hijo de Dios tiene que ir creciendo, tiene que ir en crecimiento constantemente. Porque el camino del justo es como la aurora, lo dice Proverbios 4:18. Nosotros tenemos que ir creciendo, aumentando nuestro crecimiento. Lo vemos con nuestros hijos, cómo nosotros queremos guiar a nuestros hijos, cómo tenemos que guiar a nuestra esposa guiar a nuestros hijos. Y siempre vamos de la mano de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que ir creciendo, enseñándole cosas a nuestros hijos. Cada vez tenemos que ser mejores, mejores, mejores. Y la vida cristiana no te puedes estancar, no te puedes quedar ahí. Tenemos que ir más allá, siempre tenemos que ir más allá de lo que en tus fuerzas cabe. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces tenemos que quedarnos y vencer los apetitos de la carne. Lo vemos con Pablo, como él dice que vence cada una de las cosas. Si gustas acompañarme a Primera de Timoteo, en el capítulo 3, del 1 al 7. Y podemos ver las cualidades de un líder. Podemos ver esas características que cada uno debemos de ir desarrollando. Y a lo mejor te puedes identificar con todas, como decía al principio, puedes tener todas, pero tienes que ir mejorando aún más en cada una de ellas, ir aprendiendo, ir cambiando. A lo mejor te faltan 5 de esas cualidades, a lo mejor en todas estás fallando, pero lo mejor de todo es que te des cuenta en las cuales estás fallando y puedas mejorar, puedas trabajar en ellas e ir llegando a ser un líder. El Señor te ha mandado a ser un líder. Eso no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, eres un siervo. Y nosotros tenemos que llegar a ser como Cristo, tenemos que trabajar y avanzar para alcanzar la meta, que es Cristo Jesús. Entonces, si Él se hizo siervo, Él sirvió, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Él fue el siervo perfecto, el cordero inmolado. Y tenemos que llegar a esa meta que es Cristo Jesús. Puede que se te haga difícil, pero si tú oras, si tú te metes diario a la palabra de Dios, va a ser muchísimo más fácil que lo hagas. Entonces, trabajar en esas características. Y primero que nada quiero que sepas que no existe un atajo, no existe una manera fácil de esquivar esas características, esas cualidades que debemos tener. No existe. Es trabajo, vas a invertirle tiempo, vas a estudiar, porque eso requiere meterte a escudriñar la palabra de Dios para que puedas dominar ciertas cosas, para que puedas en la carne latillarla, ya sea con ayuno y oración. Entonces, como te decía, es mucho esfuerzo. Puedes tener 30 años, puedes tener 50 años, puedes llegar ya casi a los 80 años y seguir creciendo día a día. Entonces, un hombre, una mujer de Dios, un siervo de Dios, debe tener estas cualidades. Y en ese tiempo era un problema cuando Pablo envía a Timoteo a que establezca el obispado. Todos querían ser maestros, todos querían ser pastores, todos querían ser líderes espirituales. Y sí lo puedes hacer, claro que sí, pero hay características que debes de cumplir. Y vamos a analizar una por una. Vamos a estudiar cada palabra, lo que significa, y vamos a escudriñar todo eso. Acompáñame a Primera de Timoteo 3. Y dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y eso es lo mejor que tú tienes que hacer. El obispado. El obispado, la palabra griega es episcopos. Y episcopos significa
pastor, anciano, líder, un supervisor. Eso es lo que significa episcopos. Entonces podemos intercalar esa palabra de obispado por pastor o por un líder, que en esto es lo que estamos viendo ahorita. Y lo mejor que puedes hacer, por ejemplo, en tu casa, si tú estás en tu casa, es un estudio bíblico con tu familia. Y la palabra de Dios dice, si alguno anhela ser maestro, buena hora desea. Entonces es lo mejor que tú puedes hacer, acercarte a la palabra de Dios, enseñar a tu familia, guiar a tus hijos, a tu esposa, porque tú eres el patriarca. Madres, ustedes pueden guiar a sus hijos y ustedes pueden enseñarles la palabra de Dios. Y es algo bueno. Entonces Pablo comienza a decir que antes de que tú comiences a ser un pastor, un líder, un supervisor, un anciano, tienes que cumplir estos requisitos. Entonces con Tito pasa el mismo problema. En Tito 1:5 vemos que también Pablo le manda a establecer episcopos que son los ancianos, y también pasa lo mismo y le manda los mismos requisitos. Entonces esos requisitos te van a formar un carácter. Y vamos a ver estos requisitos. Vamos a leer todo el versículo, todos los versículos, y luego vamos a desglosar cada uno de ellos. Dice, el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo. Estas características están orientadas a nuestra reputación, nuestra ética, nuestra moral, nuestro temperamento, nuestros hábitos, nuestra madurez emocional y espiritual, y una de ellas va dirigida a la habilidad para dirigir a tu familia. Entonces vamos a empezar a analizar cada una de ellas, cómo impactan en nuestra persona, en nuestra familia. Estas características, con el tiempo, tú llegas a madurar, crecer y reflejar a Jesucristo en tu vida. Vemos que, por ejemplo, uno de los errores grandes en la iglesia, y está sucediendo con mayor frecuencia últimamente, es que se está mezclando la preparación académica con lo espiritual. Entonces ven a una persona, por ejemplo, un doctor, fulanito de tal, a usted lo vamos a hacer un anciano, por ejemplo. Entonces no tiene nada que ver tu preparación académica con lo espiritual. Tu preparación académica es lo que aprendes en la escuela, es cómo te preparas, es tu formación para la vida fuera de la iglesia, para la vida fuera de servirle a Dios. Claro que sí, te prepara y te desarrolla y te equipa con demasiadas herramientas. Te va a ayudar económicamente, claro que sí. Pero la sabiduría de Dios viene desde lo alto, y esa es la que te llena el interior. Llena tu corazón, llena tu alma. Lo que viene de tu corazón, lo que tú hablas, es pura palabra de Dios, es edificación. Entonces, podemos ver un licenciado también lo agarran, y usted licenciado va a usted porque es licenciado, lo voy a poner de secretario, por ejemplo. Y debe haber una preparación para cada uno de ellos y cumplir requisitos cada persona que va a servir en un ministerio. Y vamos a analizar cada uno de ellos, cumplir con esas características. Y luego vamos a ver cómo
Si te critican, cómo es que reaccionas, cada esos pequeños detallitos que tienen que ir creciendo dentro de ti. Cómo te vistes a la hora que llegas a los servicios, a la hora que se te cita para una junta, cómo hablas, inclusive cómo miras a las mujeres, por ejemplo. Esos pequeños detalles, cómo andas vestido tú. Todo eso forma un carácter en tu vida, tanto secular como en tu vida espiritual. Tienes que empezar a crecer porque lo que Cristo busca en nosotros es un carácter, que formemos nosotros un carácter. Porque si eres un buen maestro, un buen predicador, por ejemplo, un buen evangelista, puedes ser de los mejores. Pero si no tienes dominio propio, por ejemplo, si no tienes amor en tu corazón, de nada te sirven todas estas características que tienes, porque necesitas a Cristo en tu corazón para poder desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, vemos a Pablo. Pablo es un ejemplo ahí en Corintios, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 27, dice, si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, si no tienes amor, puede que por esa característica seas descalificado para ser un maestro, para ser un pastor, para ser un líder. Tenemos que tener las características que Dios quiere para ti. El mismo Pablo dice, si yo no tengo esto, yo puedo ser descalificado. Y si tú piensas, como decía al principio, que tú estás perfecto, que tú estás firme, mira lo que te dice Pablo también en Corintios 10, en 1 Corintios 10, 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La verdad es que no podemos decir que estamos ya al 100%. Pablo nos está diciendo, no te confíes. Tú sigues trabajando, tú sigues viendo a la meta del supremo llamamiento que tiene Cristo para ti. Tú tienes que seguir creciendo. Día a día tenemos que ir buscando los triunfos, las metas, las victorias. Un hombre de Dios no es aquel que cae solo por ser hijo de Dios. Un hombre de Dios es aquel que cae y se levanta y más allá sigue peleando la buena batalla de la fe. Entonces vamos a retomar a Timoteo. Dice el obispo, dice el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces el obispo, el obispado, recordemos que es el pastor, el líder y es el episcopo en griego. Entonces, ese líder, ese pastor debe ser irreprensible. La palabra irreprensible en griego es anepileptón, que es de buen testimonio, que no hay causa para acusarte. Tu testimonio dentro y fuera de la iglesia, mi hermano, mi hermana, debe ser irreprensible. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, no tiene que tener tacha. La palabra de Dios dice que todo lo que hablen de ti, mal de ti, debe ser mentira. ¿Para qué? Para que el testimonio que tú traes sea el que alcance almas. Una persona que quiera ser siervo de Dios no puede tener mancha en su reputación. Ni siquiera cuando haces un negocio. Que contraté a alguien de la iglesia para que me hiciera un trabajo y me quedó mal. Que me robó esta persona, le presté y no me quiso pagar. Todos esos pequeños detalles no te hacen irreprensible. Tú tienes que ser limpio. Que tu testimonio hable de ti, donde quiera que tú andes, que hable de ti. Y lo vemos con Timoteo, ahí en Hechos 16, donde Pablo busca a Timoteo. ¿Por qué? Hay una razón específica por qué Pablo busca a Timoteo. Entonces en el capítulo 16 del versículo 1 y 2 dice, después llegó a Derbe y Listra, y he aquí,
Había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y aquí está la clave. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Tu testimonio debe ser lo mejor. Esa es tu marca. Es como tu currículum cuando tú aplicas a un trabajo. Si yo hablo a una persona para ver, te estoy entrevistando y hablo para ver cómo estás, cómo trabajaste en esa compañía. Lo primero que me van a decir, él es un buen empleado, se esfuerza, hace todo perfectamente. Ese es el testimonio que debemos dar. Pero ¿qué va a pasar si das un mal testimonio? Simplemente no te voy a dar el trabajo. Tenemos que ser irreprensibles. Nuestro testimonio debe ser irreprensible. La segunda cualidad que vemos es marido de una sola mujer. Y esto es algo que la Biblia prohíbe la poligamia. No es como en el Antiguo Testamento que podían tener más de una mujer. Y por ejemplo, Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Entonces, la palabra de Dios prohíbe la poligamia. No puede ser que inclusive estés pensando en tener, por ejemplo, un amante. Eso también es prohibidísimo. Cristo nos habla en el Sermón del Monte. Si tú vas y lees el Sermón del Monte ahí en Mateo 5, te vas a dar cuenta de lo que significa ser un cristiano, todas las características para ser un cristiano maduro. Y ahí Cristo nos está diciendo en el versículo 27 y en el 28, dice que oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y este es el mandamiento que fue establecido con Moisés. No cometerás adulterio. Y Jesús viene y nos dice algo que me encanta. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si tú estás pensando, estás viendo la televisión, este es un ejemplo básico, estás viendo la televisión y aparece una escena con una mujer semidesnuda o una escena, en vez de cambiarle, te quedas viéndola y empiezas a, tu mente empieza a trabajarla y qué tal si yo estuviera ahí, ya estás pecando. Cristo te dice que con solo codiciar, con solo pensar, que tu mente empiece a trabajar. ¿Ves una revista? Es lo mismo. No permitas que el enemigo entre a tu vida por medio de esos pensamientos. Cristo nos dice que estemos velando y orando. En Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el enemigo utiliza la carne como medio para tentarte. Y así lo va a seguir haciendo y lo seguirá haciendo. No va a fallar, no va a cambiar. Si tú no eres capaz de amar a tu esposo, a tu esposa, ¿cómo crees que vas a amar a Dios que no has visto? A tu esposa, a tu esposo los tienes ahí a un lado, tú convives con ellos. ¿Cómo crees que vas a amar a Dios si no amas a tu pareja? Cristo nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vas a amar a Dios si no amas a tu prójimo más cercano que es tu pareja, que es tu esposa? Es imposible que ames a Dios. Él es tu compañero más cercano, tu compañera más cercana y que Dios nos dio. Entonces tenemos que nosotros amar a nuestra pareja por sobre todas las cosas. Primero a Dios obviamente, pero Dios nos ha mandado esa pareja, esa ayuda idónea a nuestra vida. La tercera característica es una persona sobria. Tenemos que ser sobrios. Y la palabra sobrio significa nefalión, con PH, nefalión. Es una persona calmada, es una persona que puede tener dominio propio, es una persona que es estable emocionalmente, es una persona que no pierde los estribos.
Eso significa nepalión, que es sobrio. Un hombre, una mujer, un siervo de Dios debe tener dominio propio. Debes tener ese control. Debes ser sobrio. Y hay un ejemplo perfecto de sobriedad en 1 de Tesalonicenses 5, del 4 al 8. Y nos define bien qué es la sobriedad. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Eso es lo mejor de todo, que no estamos en tinieblas. Entonces no vamos a ser sorprendidos cuando suenen las trompetas. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, pues los que duermen de noche duermen, mas los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces el mundo viene, se desvela, se emborracha, no tiene dominio propio. Pero nosotros tenemos que ser todo lo contrario, tenemos que ser sobrios, tenemos que orar, velar, no desvelarnos, sino velar, siempre estar orando. Y el versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, el yelmo de la salvación. Tenemos que estar vestidos de toda la armadura, vistámonos con toda la armadura. La cuarta cualidad, la cuarta característica que vemos es prudente. Tenemos que ser prudentes en todo. Y la palabra griega es sephron, con ph otra vez, sephron, que es una persona que antes de hacer algo lo piensa 3 veces, más lo pone en oración. Eso significa prudente. Y si Jesucristo nos da un ejemplo de prudencia en un animal en el cual tú dirías, ¿cómo es posible que Cristo nos diera ese ejemplo de prudencia con ese animal? Un animal tan feo que es la serpiente. ¿Te imaginas eso? ¿Te has preguntado por qué Cristo nos está diciendo que seamos prudentes como la serpiente? Y Jesús lo hace porque la serpiente tiene esa característica de prudencia. La serpiente está al acecho, ¿verdad? Cuando va a cazar su presa, digamos que está el ratón ahí listo, pero la serpiente ha estado esperando por días y no se ha movido de ese lugar, está ahí lista. Y en cuanto ve la serpiente, empieza a calcular la distancia, la velocidad en la que va a atacar. Y si no está 100% segura, no va a atacar. ¿Por qué? Porque la presa se le puede ir y se puede quedar sin comer otra semana, un mes, hasta morir de hambre. O tiene que moverse de su escondite y buscar y arriesgarse a ser cazado por algún ave o algún otro animal. Entonces la serpiente es tan prudente que calcula, que empieza a medir y ataca y nunca falla. Eso es lo mejor de todo. La serpiente tiene esa prudeza, esa prudencia, esa cualidad. Y muchas de las veces vemos cómo nosotros salió el nuevo teléfono, vamos a comprarlo inmediatamente. El que tienes funciona perfectamente, pero ya salió el nuevo y lo quiero. Sin empezar, no echas tus gastos, no calculas, no evalúas cómo te va a ir en la semana, en el mes, en el año. Tú simplemente dices, lo voy a agarrar. Y luego lo peor del caso es que se le das a tus hijos después. Entonces, o he visto también, me voy a comprar un carro, porque todos están comprando carros y tú te compras un carro. Y después te arrepientes porque ya te compraste el teléfono, el pago del teléfono más el pago del carro y su aseguranza. Y ya te estás corto de dinero. Y te estás arrepintiendo y mejor decides regresar el carro porque no acabalas para pagarlo. Tenemos que ser prudentes en nuestras decisiones. Y no te estoy diciendo que no compres, pero sé prudente. Analízalo, calcula,
evalúa tu condición y ponlo en oración. Eso es lo más importante que tienes que hacer, ponerlo en oración. ¿Por qué? Porque cuando las puertas se abren, cuando Dios dice, sí, Él va a abrir y te va a llegar algo que te va a ayudar a sacar todas las cosas, todas tus deudas, por ejemplo. El Señor te va a proveer en todo, siempre y cuando estés listo. Entonces, prudencia. No tenemos un hijo de Dios, un líder, no es imprudente. En quinto lugar, vemos esta característica que es decoroso. Y decoroso significa cosmión, con K, cosmión. Y de ahí viene la palabra cosmético, de ahí viene también la palabra cosmos. Y cosmión significa ordenado, arreglado, con buen diseño, pulcro, bien comportado. Y esto es lo mejor, y esto aplica para nosotros, los varones, los hombres del hogar, los patriarcas. Todo un caballero en la extensión de la palabra. Todo lo que tú hagas debe ser decoroso. Y vamos a desglosarlo. Dice, un hombre decoroso es una persona que vive su vida ordenada. Siempre tienes orden. Una persona que es desordenada no tiene esa cualidad. No puedes llegar a la casa de una persona y que esté todo tirado o que no te permita entrar porque tiene que juntar el cuarto, la recámara. No. Una persona que es decorosa tiene todo listo para que en el momento que llegue la visita pueda recibirla sin andar acarreado, sin andar corriendo, escondiendo las cosas debajo de la cama, debajo de la mesa, en el closet. Esa es una persona decorosa, que tiene orden. Y si te preguntas por qué hay gente así, es que no han visto cómo Dios es un Dios de orden, cómo Dios funciona todo en orden, cómo cuando Él creó todo fue un orden, cómo su creación siempre ha sido en orden, cómo todo es perfecto. Entonces, no has visto, si tú eres desordenado, es que no has visto cómo Dios es un Dios de orden. Y tenemos que fijarnos en todo, desde su creación hasta cómo Él guía y te lleva de paso a paso. Cómo a lo mejor no has lavado tu carro en meses, en años. Y yo tengo que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque yo no he lavado mi carro y siempre está afuera, está sucio. Yo sé que tengo que trabajar en ello y eso aplica perfectamente para mí. Hay gente que entra al carro y casi se sale la basura. Está sucio. Tenemos que tener mucho cuidado con esos detalles. Varones, le abren la puerta a su esposa cuando se van a subir al carro, cuando se van a bajar, le abren su esposa, la puerta del carro a su esposa. Tenemos que ser caballeros en toda la extensión de la palabra. Llegas al restaurante, le acercas la silla o se la quitas para que se caiga. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ser ese caballero perfecto que le acerca la silla cada vez que ella se sienta. Ayudarle en todo. Tenemos que trabajar en esas cosas. También está la palabra pulcro. Tienes que estar limpio, vestido correctamente. Y tú me puedes decir, bueno, es que tú andas barbón, así me gusta, pero ya me la voy a cortar, no te preocupes, ya me voy a hacer un trabajo aquí. La verdad es que tenemos que estar limpios siempre. Tú no sabes el momento en el cual tú le tengas que hablar a una persona de Cristo, de que Cristo murió y resucitó por ti, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y tú te vas a acercar a decirle a esta persona y sale corriendo. ¿Por qué? Porque andas todo sucio, hueles mal. Tenemos que estar listos en todo momento. Va a decir, este me quiere asaltar o me va a venir a pedir dinero. Porque andas todo roto, todo deshecho. Y tenemos que tener cuidado en esos pequeños detalles. No importa qué tan insignificante creas que es. Los zapatos sucios, todo eso. Nosotros tenemos que alcanzar al mundo, no el mundo a nosotros. Entonces, si tú quieres alcanzar el mundo, tú tienes que ser diferente. No actuar como es el mundo. Tú tienes que estar limpio, listo.
para que cuando te vean digan, ah, porque mira él. Y te acercas y te permiten que tú tengas ese acercamiento. ¿Por qué? Porque estás limpio, no hueles mal. Tienes que estar listo siempre. En sexto lugar vemos la palabra hospedador. Y en griego significa filexenón. PH, filexenón con X, que significa hospitalidad. La hospitalidad es una marca de un cristiano maduro. Cuando tú eres hospitalario, cuando tú dejas que familias o una persona llegue a tu casa, significa que eres un cristiano maduro, que tu hogar ama a Cristo, pero lo mejor de todo es que demuestras que tu familia ama a Dios. Porque no es fácil recibir a una persona que no, ni siquiera conoces. Y aún así le das lo mejor de ti, de tu casa. Le das el tiempo, le preparas de desayunar, le, le, le dejas una recámara lista para él, para su familia. ¿Para qué? Para que pase buen tiempo, para que sienta el amor de Cristo, para que se sienta acogido, para que él diga, wow, me trataron mejor que mi suegra, me trataron mejor que mi mamá. Y eso es lo mejor que tú puedes hacer por alguien que viene, digamos un misionero, digamos una familia, digamos un compañero de trabajo, digamos gente que viene fuera. Y eso es lo mejor que tú puedes hacer, brindar tu casa. Muchas veces hasta puedes brindar tu propia recámara. ¿Por qué? Porque tenemos que ser siervos, tenemos que ayudar. Yo me acuerdo cuando mi mamá, ya hace muchísimos años, me acuerdo perfectamente que ella recibía gente para Visión Juvenil y les daba de desayunar y luego los llevaba a la iglesia y luego iba por ellos y los llegaban a la casa, les preparaba de cenar y al día siguiente era lo mismo. Y eso se me quedó muy grabado, como mi mamá abrió su casa, abrió su corazón. Y tú dices, bueno, es que le estás abriendo la puerta a un desconocido. Sí, pero es de gran bendición para ellos primeramente, que tú les abras y les des un hogar, un lugar que esté bien, que les des una regadera donde ellos puedan tomarse un baño a gusto, disfrutarlo. Que no estés con que, no, aquí se duerme a las 8 y no pise por aquí porque me ensucia el tapete y no quítese los zapatos al entrar. Lo único que van a hacer ellos es que se van a ir y van a rentar un cuarto de un hotel. Entonces tú tienes que ser hospedador. Tienes que tener esa hospitalidad en tu corazón. La séptima cualidad es apto para enseñar. Yo creo que es una de las más difíciles, es una de las más complicadas. ¿Por qué? Porque es expresar la palabra de Dios. Y la palabra en griego es didácticos, con dos Ks. Didac con K, ticos, otra K. Didácticos. Y significa con la habilidad de poder enseñar. Y vemos en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 23 al 25, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios, fíjate, esto está, tiene algo especial, dice, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, cuando tú expones la palabra, un maestro de la palabra, un pastor, un líder, cuando tú haces un estudio bíblico, cuando tú le enseñas a tus hijos, lo primerito que tienes que hacer es estudiar, obviamente, prepararte. ¿Por qué? Porque va a haber argumentos en los cuales alguien te pregunte y quiera derribar tu argumento, quiera decirte, Jesús ni siquiera nació, y tú con la palabra de Dios puedas
abrirla y decirle, aquí está, aquí está. Jesús no resucitó, aquí están los testigos, más de 500 testigos. Y tú puedas con argumentos en base a la palabra de Dios derribar eso. Tenemos que prepararnos. Pero también dice que cada vez que tú enseñas, puedes toparte con alguien necio y tú tienes que pararlo inmediatamente y no hacer que esto crezca. Eso es una cualidad de un maestro. No dejar que crezca un problema, sino al contrario, con mansedumbre, llevarlo y encaminarlo. Dice que no seas contencioso, que tú, como eres el maestro, tú tienes la razón. Y tú expones y tú dices, y lo que se diga, lo que tú digas, eso tiene que ser. Y no estés abierto a, oiga, maestro, o oiga, pastor, si tú eres un maestro de escuela, de un colegio, o de la primaria, o lo que sea. Maestro, esto está mal porque esto, y tú dices, yo soy el maestro, yo tengo la razón, está castigado. No debes de ser contencioso. Cuando te equivocaste en una enseñanza, también tienes que recibir, dejarte que te corrijan, porque vas a crecer. Eso es lo mejor de todo. Decir, oh, tienes razón, gracias por aclarármelo. La próxima vez voy a aclararlo y lo voy a... Y gracias, gracias, gracias por acercarte a mí, tener la confianza de acercarte a mí y corregirme. Porque nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar muchas veces, claro que sí. Y gracias por acercarte a mí. Tienes que ser amable con todos. Una amabilidad, siempre tratar a las personas con amabilidad, con respeto, en todo lo que tú hables, llegar a ellos y hablarles, no estarles ahí achacando y esto y esto y esto, sabiendo tú que lo que están haciendo es incorrecto, pero no estarles diciendo y echando de pedradas desde arriba, sino al contrario, hablas y deja que el Espíritu Santo trabaje. ¿Por qué? Porque lo vamos a perder a esa persona. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice con mansedumbre, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Tú tienes que hablar con esa mansedumbre. Y lo mejor de todo es que quizá Dios, ¿verdad? Eso es algo clave, dice. Pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan, entonces tú hiciste todo el trabajo, hiciste todo, pero al final no hiciste que se convirtieran a Cristo, que aceptaran a Cristo en su corazón, de nada sirvió. Todo el trabajo que hiciste, todo lo que trabajaste en esa persona, de nada te sirvió. ¿Por qué? Porque no aceptó a Cristo y se fue. Y probablemente se pierda, o probablemente alguien lo convierta. Pero tenemos que trabajar, especializarnos, estudiar. Por eso te decía al principio, cuesta estudio, cuesta tiempo prepararte. Y eso es lo mejor de todo, porque tienes la recompensa. ¿Por qué? Porque adquieres la sabiduría de Dios. Lo que salga de tu boca es de edificación, si te preparas correctamente. Tenemos que transmitir esa palabra y que la persona a la que le estás transmitiendo pueda ser alimentada por medio de la palabra de Dios y que ellos mismos puedan discernir y decir, wow, esto era para mí, y llegar a ese punto en el cual ellos reciban a Cristo. Esa debe ser tu meta como maestro, como pastor, como líder, enseñarle a una persona que no vas a ir a pelear, sino que a ganarlo para Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. En octavo, vemos la característica de no dado al vino. Y esta va a ser la última que voy a tocar. La octava característica es no dado al vino. Y la palabra no dado al vino significa paroinos en griego. Paroinos, que significa borracho. Es una persona borracha. No dado al vino es una persona que es borracha. Y déjame aclararte aquí bien. La palabra de Dios no te dice que no tomes, sino al contrario. La palabra de Dios te dice que sí puedes tomar, pero no te dice que seas un borracho. Perdón, te dice que si eres un borracho te vas a ir al infierno, eso sí te dice. Entonces,
Una persona borracha prácticamente descalifica todas las demás cualidades que tienes. ¿Por qué? Porque una persona borracha no tiene dominio propio, no es ordenada, no es decorosa, no se porta bien, no es prudente, obviamente, no es sobria. Entonces descalifica todo una persona borracha. Y lo que tenemos que tener cuidado es eso. Te digo, la palabra de Dios, la Biblia permite las bebidas alcohólicas. O permite bebidas, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. El vino. Entonces, te permite que tomes vino. Y la pregunta, me han preguntado muchas veces, ¿es malo, es pecado tomar vino? No, no es pecado. No es pecado que te tomes una copa de vino. La pregunta que te voy a hacer ahora es en base a en qué puede afectarte que tú tomes. Romanos 14 nos dice que si lo que comamos o lo que bebamos, que cuidemos que no sea de piedra de tropiezo de nuestro prójimo. Eso es lo que tenemos que cuidar, que nuestro prójimo no caiga. Mucho cuidado tenemos que tener. ¿Por qué? Porque le vamos a dar cuentas a Dios. Ahí mismo en Romanos 14 dice que que vamos a entrar al tribunal de Cristo y vamos a ser probados o enjuiciados por nuestras cosas que hayamos hecho. Todo lo que tú hagas, eso va a ser. Entonces, te digo, por ejemplo, Pablo a Timoteo le dijo ahí en 1 Timoteo 5, le dijo en el 23, dice, y ya no bebas agua, sino usa un poco de vino para causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es 1000 veces mejor que tomes una copa de vino a tomarte una Coca-Cola, una soda todos los días. Créeme que es un digestivo perfecto para tu cuerpo. Pero si tú pasaste por un problema de alcoholismo y ahorita te arrepentiste, naciste de nuevo, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, eres hecho nuevo. Pero si tú tomas, si tú dices, bueno, voy a tomar porque ya soy una nueva criatura, me siento que soy un cristiano maduro, voy a tomarme una copa y te la tomas. Y algo empieza en tu cuerpo a decirte, tómate otra. Si tú sientes eso, inmediatamente debes de parar y no volver a tomar, ni siquiera una sola. ¿Por qué? Porque vas a caer. Y es algo que el enemigo quiere hacer en tu vida, hacerte caer por medio de una bebida alcohólica y echar a perder toda tu vida, echar a perder todo lo que has logrado, todos tus logros, tu matrimonio, tus hijos. Puedes perderlo todo, tu trabajo, solamente por hacerte el vivo, decir, soy un cristiano maduro, lo puedo hacer. ¿Y qué pasa si tú eres un cristiano maduro y tomas una copa diaria, pero invitas a alguien que ha padecido por alcoholismo, que ha padecido gravemente, y tú le invitas una copa? Puedes hacer que esta persona, tu prójimo, caiga. Y eso es lo peor que puedes hacer. Tienes que tener mucho cuidado cada vez que tomes una copa. No te estoy diciendo que lo hagas todos los días. Si tú que lo quieres hacer, eres tú, allá tú. Yo no lo voy a hacer. Y no me considero que haya sido alcohólico, mucho menos que haya sido borracho, por ejemplo. Pero simplemente para mí no me beneficia ni me perjudica tomarme una copa. Ni siquiera en mi aniversario, ninguno de mis aniversarios he tomado vino. Y gracias a Dios. Si me ofrecen, yo sabré si lo rechazo o no. Cuando me pregunten por qué, yo les voy a dar mis razones. Pero ten mucho cuidado con lo que haces. ¿Por qué? Porque lo peor que puedes hacer es que tengas ese vicio llamado alcoholismo, que te agarre como un grillete y no te suelte. Y que pierdas la prudencia, que pierdas la sobriedad. Eso es lo primero que puedes hacer. Voy a retomar, ya nada más para cerrar,
Hemos visto estas cualidades, son muchas cualidades. Y la próxima semana vamos a continuar con cada una de ellas, analizándolas, explicándolas, estudiando sus palabras en el original griego para que podamos desglosarlas, entenderlas, que puedas tú decir, wow, no sabía esto, no sabía esto otro. Y las características necesarias para ser un líder son que seas irreprensible, que es anefileptón, que es de buen testimonio, que seas marido de una sola mujer, mujer de un solo marido, que seas sobrio, nefalión, dominio propio. Debes de tener dominio propio para ser sobrio. Que seas prudente, safrón. Calculas, piensas y oras. Esas son las 3 cosas que tienes que hacer. Que seas decoroso, la palabra cosmión, que tienes una vida ordenada, que todo está en orden en tu vida. Que seas hospedador, filoxenón, eres hospitalario, apto para enseñar, que es didácticos, que tienes la habilidad para enseñar, y no dado al vino, paroinos, o sea, que no eres borracho. La verdad es que estas características, estas 8 características que hemos visto, solamente analízalas, estúdialas. Si quieres, haz un checkmark de cada una de ellas, en cuáles necesitas mejorar. Obviamente en todas necesitamos trabajar. No puedes decir que en una de ellas eres al 100%. En todas necesitas trabajar. No importa cuál de ellas. Lo mejor de todo es que tú te des cuenta que Dios quiere esto de ti, quiere estas características de ti, quiere que tengas carácter para el momento que salgas al mundo, puedas ir con un carácter, puedas ir listo para pelear la buena batalla. Dios te bendiga.